Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, emitidas por The Institute of Internal Auditors, son una serie de requisitos fundamentados en principios de observancia imperativa, que consisten en declaraciones de exigencia necesaria para el ejercicio de la auditoría interna, así como para evaluar la eficacia de su desempeño y que son internacionalmente aplicables a nivel de las personas y de las organizaciones. Esta es una normativa de trascendencia mundial, por lo que hay que tener en cuenta a la hora de su aplicación que los trabajos de auditoría interna pueden realizarse en ambientes legales y culturales diversos y en organizaciones que varían según sus propósitos, tamaño y estructura. A continuación, nuestra exposición sobre el tópico de este episodio. Comencemos entonces. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 23. Auditoría interna, entrega 4 de 6. Normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, emitidas por The Institute of Internal Auditors, tienen, entre otros propósitos, la definición de los elementos esenciales para la práctica de la profesión, proveyendo un marco para ejercer e impulsar un extenso rango de actividades de la carrera, así como fijar las bases para la evaluación del desenvolvimiento de la auditoría interna y fomentar los procesos y operaciones de las organizaciones. Como es sabido, The Institute of Internal Auditors, IIA por sus siglas en inglés, es el principal órgano rector y voz de la profesión de la auditoría interna a nivel mundial, el cual busca cultivar, promover y difundir el conocimiento y la información vinculada con la auditoría interna y temas conexos, estableciendo y manteniendo altos estándares técnicos y éticos para los practicantes de esta especialidad. Ahora bien, ¿cuáles son los objetivos fundamentales de las normas en cuestión? En primer lugar, sería orientar en la adhesión a los elementos obligatorios del marco internacional para la práctica profesional de la auditoría interna. Aspectos tales como el propósito, autoridad y responsabilidad de la auditoría interna, la independencia y la objetividad, la aptitud y cuidado profesional, la adecuada administración de las actividades desplegadas por las unidades de auditoría interna, entre otros, son elementos esenciales que son desarrollados en las NIEPAI. En segundo lugar, entre estos objetivos de estas normas, se tiene el proporcionar un marco para ejercer
y promover un amplio rango de actividades de auditoría interna de valor añadido. La auditoría interna, debido a su carácter multi e interdisciplinario, comprende un extenso marco de acción profesional y tiene como norte primordial agregar valor a la organización donde se desarrolle el trabajo. En tercer término, como objetivo fundamental, se puede identificar el establecimiento de las bases para evaluar el desempeño de la auditoría interna. El seguimiento continuo del desempeño de la actividad de auditoría interna, así como las autoevaluaciones periódicas o evaluaciones por parte de otras personas dentro de la organización, con conocimiento suficiente de la práctica de la auditoría interna. Son aspectos necesarios para el aseguramiento y optimización de la calidad. Por último, cabría destacar el fomentar la mejora de los procesos y operaciones de la organización dentro de los objetivos fundamentales de las NIEPAI. La auditoría interna, tal como se desprende de la definición de la misma de parte del IIA, además de estar concedida para agregar valor, debe mejorar las operaciones de una organización con la finalidad de ayudar a la entidad a cumplir con sus propósitos mediante un enfoque sistemático y disciplinado en busca de evaluar y optimizar los procesos y operaciones. Respecto a la estructura de las NIEPAI, las mismas están conformadas por dos categorías principales y una de aplicación. Las dos categorías principales son las normas sobre atributos y sobre desempeño, siendo la de aplicación las normas de implantación. Las normas sobre atributos tratan de las características de las organizaciones, esto es, de la unidad de auditoría interna, y las personas que prestan servicios de auditoría interna, siendo por su parte las normas sobre desempeño aquellas que describen la naturaleza de los servicios de auditoría interna, además de proporcionar criterios de calidad con los cuales puede evaluarse el cumplimiento de estos servicios. Las normas de implantación, en tanto, amplían las normas sobre atributos y desempeño, proporcionando los requisitos aplicables a los servicios de aseguramiento y consultoría. Respecto a estos servicios de aseguramiento y consultoría, debemos señalar lo siguiente. En primera instancia, los servicios de aseguramiento identificados en las normas con la letra A mayúscula, cuando se insertan dentro de las normas de implantación, dichos servicios de aseguramiento comprenden la tarea de evaluación objetiva de las evidencias efectuada por los auditores internos para expresar una opinión o conclusión independiente respecto de una entidad, operación, función, proceso, sistema u otro asunto. La naturaleza y el alcance del trabajo de aseguramiento están determinadas por el auditor interno. Por lo general, en estas normas intervienen tres partes en los servicios de aseguramiento. Uno, la persona o grupo directamente implicado en la entidad, operación, función, proceso, sistema u otro asunto, es decir, el dueño del proceso. Dos, la persona o grupo que realiza la evaluación, es decir,
el auditor interno. Y 3, la persona o grupo que utiliza la evaluación, es decir, el usuario. Respecto a los servicios de consultoría, identificada con la letra C mayúscula, son por naturaleza consejos y los mismos son desempeñados por lo general a pedido de un cliente. La naturaleza y el alcance del trabajo de consultoría están sujetos al acuerdo efectuado con el cliente. Por lo general, existen dos partes en los servicios de consultoría. Uno, la persona o grupo que ofrece el consejo, es decir, el auditor interno. Y 2, la persona o grupo que busca y recibe el consejo, es decir, el cliente del trabajo. Cuando desempeña servicios de consultoría, el auditor interno debe mantener la objetividad y no asumir responsabilidades de gestión. Las normas se aplican a los auditores internos individualmente y a la actividad de auditoría interna, ya de manera de conjunto, de grupo, que sería el departamento, la unidad. Todos los auditores son responsables de cumplir con las normas relacionadas con la objetividad, aptitud, cuidado profesional y las normas relevantes para el desempeño de su trabajo. De acuerdo a las NIEPAI, los directores de ejecutivos de auditoría, gerente, el rango mayor que se tenga en esta unidad de auditoría interna, son además responsables de que la actividad de auditoría interna cumpla con las normas. Pasemos entonces a enfocarnos, en primera instancia, en las normas de atributos. Las normas de atributos están codificadas mediante una numeración de 1000 con múltiplos de 100 para cada grupo de normas y múltiplos de 10 para cada subgrupo. Las normas sobre atributos se dividen en propósito, autoridad y responsabilidad, la norma número 1000, independencia y objetividad, la norma número 1100, aptitud y debido cuidado profesional, norma número 1200, y programa de aseguramiento y mejora de calidad, norma 1300. A efecto de un mejor entendimiento de esto que estamos desarrollando, como archivos anexos, además de las NIEPAI, en este episodio de nuestro podcast, incluimos una presentación resumida con esto que estamos relatando acerca de la codificación, que sería una buena herramienta para no perderse en el seguimiento. Además, repito, de que están incluidas ya las NIEPAI como referencia en este episodio del podcast. Tenemos una presentación resumen donde se muestra esto que estamos señalando, la subdivisión. Acabamos de señalar respecto a las normas de atributos. Por ejemplo, esta 1000, propósitos, autoridad y responsabilidad. En la misma se señala lo siguiente: el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de auditoría interna debe estar formalmente definido en un estatuto de conformidad con la definición de auditoría interna, cual ya conocemos, el código de ética y las normas. El director ejecutivo de auditoría
debe revisar periódicamente el Estatuto de Auditoría Interna y presentarlo a la alta dirección y al Consejo para su aprobación. La norma 1010, por su parte, referida al reconocimiento de la definición de auditoría interna, el código ético y las normas en el Estatuto de Auditoría Interna, señala la naturaleza obligatoria de la definición de auditoría interna. El código de ética y las normas debe estar reconocida en el Estatuto de Auditoría Interna. El director ejecutivo de Auditoría Interna debería tratar la definición de auditoría interna, el código de ética y las normas con la alta dirección y el consejo. Respecto a la norma 1100, la misma, como ya dijimos, se refiere a la independencia y objetividad. La actividad de auditoría interna debe ser independiente y los auditores internos, por su lado, deben ser objetivos en el cumplimiento de su trabajo. Según señala la norma 1110, la independencia dentro de la organización, el director ejecutivo de auditoría debe reconocer ante un nivel jerárquico tal de la organización que se permita que la actividad de auditoría interna cumpla con sus responsabilidades. Creo que estamos hablando de la independencia funcional. El director ejecutivo de auditoría debe ratificar ante el Consejo, al menos anualmente, según lo que señala la norma, la independencia que tiene la actividad de auditoría interna dentro de la organización. Todo realmente es vital. Si no hay independencia funcional, la unidad de auditoría interna ciertamente no va a tener un peso específico importante en la organización. Otras normas, la 1111, interacción directa con el consejo que debe tener el director ejecutivo de auditoría interna. Asimismo, la 1120, referente a la objetividad individual, señala que los auditores internos deben tener una actitud imparcial y neutra y evitar cualquier conflicto de interés. Ahora bien, en la 1130, respecto al impedimento de la independencia u objetividad, si la independencia u objetividad debe ser comprometida de hecho o en apariencia, los detalles del impedimento deben darse a conocer a las partes correspondientes. La naturaleza de esta comunicación dependerá del impedimento. Y así podemos seguir desarrollando las subsiguientes normas de atributo. Vamos a hacer énfasis en la primera, título ilustrativo en referencia a la independencia y objetividad, pero tenemos la 1200 que abarca lo concerniente a la aptitud y cuidado profesional. La 1210 es aptitud, la 1220 cuidado profesional y la 1230, la norma 1230, desarrollo profesional continuo. Asimismo, otra que es importante destacar es lo relativo a los programas de aseguramiento y mejora de calidad. Esa está enmarcada en la norma 1300. Y dentro de estas normas hay dos tipos de evaluaciones que merecen ser destacadas. La 1311, las evaluaciones internas, y la 1312, las evaluaciones externas. En la revisión de las NIEPAI se pueden ver los detalles que se desarrollan sobre el particular. En lo concerniente a las normas de desempeño,
Las mismas describen la naturaleza de las actividades de auditoría interna, aportan criterios de calidad, objetos de evaluación que determinan el desempeño de los servicios y se identifican con una numeración de 2000, con múltiplos de 100 para cada grupo de normas y múltiplos de 10 para cada subgrupo. Ya habíamos dicho que las normas de atributos se identificaban con la numeración que comienza en 1000, las de desempeño en 2000. Las normas sobre desempeño se dividen de manera sintetizada. Vamos a poner los títulos de cada uno de ellos de la siguiente manera. Administración de la actividad de auditoría interna es la norma número 2000. Naturaleza del trabajo, la número 2100. La planificación del trabajo, la número 2200. El desempeño del trabajo, la número 2300. Comunicación de resultados, la número 2400. Seguimiento del proceso, norma 2500. Y por último, decisión de aceptación de los riesgos por la dirección, que es la norma identificada como 2600. Por último, como ya se mencionó, las normas de implantación amplían las normas sobre atributos y desempeño, proporcionando los requisitos aplicables a las actividades de aseguramiento que se identifican con la letra A en mayúsculas dentro de las NIEPAI y consultoría, las cuales se identifican con la letra C en mayúsculas. Debe señalarse asimismo que una vez desarrolladas tanto las normas de atributo como de desempeño en las NIEPAI, estas normas al finalizar presentan un glosario de términos muy interesante y que son de gran utilidad para los auditores internos que la consulten. Términos, por señalar los primeros que se definen, tales como aceptación de riesgo, actividad de auditoría interna, añadir, agregar valor, código de ética, conflicto de intereses, consejo, control y muchos otros tantos más, están definidos de manera precisa en esta normativa, en estas NIEPAI, y son ciertamente de gran ayuda para tener los conceptos, los vocablos básicos que se deben manejar en esta disciplina. Palabras de cierre a título de conclusión. La auditoría interna es una carrera que cada vez más está teniendo una importancia vital en el ámbito empresarial a nivel global. Y esto no solo por el hecho de prevenir, detectar o investigar fraude, sino porque las unidades de auditoría interna se han convertido en factores muy importantes para añadirles valor y mejorar el funcionamiento de las organizaciones donde se despliegan sus funciones. Para que lo anterior sea posible en la práctica, es necesario que el personal que labore en los departamentos de auditoría interna, esto es, auditores internos, conozca y manejen con propiedad las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna, también conocida, como ya hemos señalado, como NIEPAI. Estas normas, que son de aplicación mundial y emitidas por The Institute of Internal Auditor, desarrollan aspectos sobre los atributos y desempeño tanto de manera individual como grupal para los auditores internos y las unidades de auditoría interna, y las cuales son guiadas para su aplicación práctica por normas de implantación. La divulgación y aplicación de esta normativa resulta vital para que exista un adecuado desempeño de la actividad de auditoría interna.
Para finalizar, debemos señalar que lo ideal y deseable para que un individuo alcance los mayores niveles de calidad en auditoría interna es que trate de obtener el Certified Internal Auditor, CIA, y para lo cual necesariamente se aspira a conseguir esta muy reconocida titulación, que tenga un conocimiento y manejo profundo de las NIEPAE, lo cual lo convertirán en un profesional de clase mundial para beneficio de él y de las organizaciones donde preste su servicio. Debe acotarse que en la entrega 6 de 6 de esta parte de auditoría interna, la última, vamos a estar precisamente desarrollando un episodio sobre esta certificación internacional en auditoría interna, el CIA, sus siglas en inglés. Hasta aquí dejamos esta entrega relativa a las normas internacionales para el ejercicio profesional de la auditoría interna. Y nos estaremos volviendo a encontrar en el próximo episodio, en el cual expondremos lo relativo a la auditoría interna en Venezuela respecto a su estudio en las universidades, así como su ejercicio profesional en la práctica. Hasta la próxima. Los espero. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Velandria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras. Espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.